Ya. Buenos días a todos, chicos, nuevamente. Espero que ya cuando vieron ya la portada que decía geomorfología del Perú, yo supongo que ya ustedes se han estado imaginando, recordando ya, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? Se han estado imaginando ya sobre el tema, ¿no? ¿Cierto o no? Ya han estado pensando en los relieves de la costa, han estado pensando ya en los relieves de la sierra, en los relieves de la selva. Ya nuestra imagen, nuestra mente ya está ya imaginando todos esos relieves y recordándolos. Entonces, justamente lo que vamos hoy día a ver es los relieves de la costa, relieves de la sierra y los relieves de la selva. ¿Ya? ¿Correcto? Vamos a empezar entonces, antes de todo, un recuerdo rapidísimo acá. No. Ya está. Muy bien. Entonces, si hablamos de los relieves del Perú o la geomorfología del Perú, ¿no? Por ejemplo, rapidísimo recordando nuestra cordillera, ahí está. Entonces, aquí está pues el mar. Y algo muy importante también, chicos, recordar es que las características de este mar, una zona tenemos un mar frío, en la otra zona tenemos un mar caliente, lo cual va también a determinar las características climáticas de esta región costera, ¿no? Generando, por ejemplo, que en el norte peruano, esta región costera presente pues árboles como el algarrobo en pleno desierto, ¿no? Muy distinto a lo que es la costa centro-sur. Entonces, recordando este tema, haciendo un perfil rapidísimo, estamos hablando aquí de la costa, nuestra costa que más o menos, ¿cuánto del territorio nacional ocupa nuestra región costera, chicos? ¿Cuánto del territorio nacional ocupa la costa? Ajá, puede ser 10 a 12%, ¿verdad? Luis, un favor, no sé si el término está bien o no lo he escuchado. A ver, por favor, Luis. Ya, muy bien, Pedro. Me dices, los conos deyectivos. Los conos deyectivos justamente están aquí en la costa. Sí. Entonces, si hablamos de la costa, estamos hablando de esa extensión del 10%. Luego estamos hablando de un 30% de nuestra región sierra, ¿no? La región sierra, 30%. Y todo lo restante, estamos hablando de nuestra selva. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar aquí a esta región accidentada, la selva alta, ¿no? Toda esta región llana, toda lo que es la llanura, estamos hablando aquí la selva baja, ¿no? La selva baja, toda esa llanura. Y claro, la selva, ¿cuánto ocupaba entonces? Lo que resta, ¿verdad? Sería un 60%. Tiene la selva baja, tiene la selva alta. ¿Y qué es lo que los va a diferenciar, no? La selva baja caracterizándose por su llanura, donde, por ejemplo, los ríos forman meandros, ¿no? La selva alta, donde más bien es accidentada, montañosa, ahí vamos a encontrar pues la presencia de pongos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de la selva alta montañosa, una región montañosa, la presencia de pongos, cuevas en los cerros. Chicos, faltaría por describir a alguien más dentro de esta región. Últimamente ha estado viniendo bastante en los exámenes de admisión.
Faltaría por describir a alguien, Wilder. ¿Qué dices, Dana? Lucero. A ver, Renato, ¿falta alguien? Claro, como decíamos hace un rato, muy bien, Angie, el mar, ¿no? El mar tropical y el mar frío. El mar tropical de la corriente del Niño y el mar frío de la corriente peruana. Pero cuando me refiero a la selva alta, la selva baja, por ahí últimamente han estado preguntando bastante sobre una región muy... Tiene otro nombre, Luis, acuérdate. Tiene otro nombre, ¿no? Mucho más accidentada que la selva alta, tiene los rasgos, incluso a veces se le conoce como la zona de transición, ¿no? Por sus rasgos o características similares al de la selva o similares, o también que tiene ciertos rasgos a la región andina, accidentada, estrecha, ¿no? Exacto, la ceja de selva, la ceja de selva. Correcto, ahí está, ¿ve? Entonces, pregunta examen de admisión 2020, 2019. No sé si el 2021 han vuelto a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la ceja de selva? Una región accidentada como la selva alta. Obviamente más alta que la selva alta, ¿no? Si nosotros decimos que la selva alta ocupa más o menos de los 400 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, la ceja de selva está continuando ello, ¿no? Entonces, incluso se le conoce como la zona de transición. ¿Qué significa zona de transición? ¿No? Que tiene pues, es un paso de la sierra a la selva. Esa es la ceja de selva, ¿no? ¿Está bien, Yuri? Ya hemos recordado. Claro, entonces, si decimos que es una zona de transición, sus rasgos climáticos deben ser un poco parecido, algo de rasgos a la selva y algo de rasgos a la sierra, ¿no? Entonces, lluvioso sí, pero obviamente no tanto como la selva, ¿no? Pero sí, es lluvioso. Hay presencia de árboles, sí, se dice que son árboles más enanos, son árboles ya no tan frondosos como lo que tiene pues en la selva, ¿no? Por eso le dicen zona de transición. Preguntaron sobre sus características, por ejemplo, presenta valles bastante estrechos, ¿no? Incluso presenta bosques de neblinas, que son bosques ya, como te digo, bosques de neblinas ya no son árboles frondosos, ¿no? Ya gigantescos como el de la selva. Ya sus precipitaciones no son tan abundantes, ¿correcto? Entonces, ese es nuestro territorio peruano. Ahora, si ustedes también se fijan en algo, mira nuestra costa, aquí está la cordillera de los Andes. Cuando hablamos de la cordillera de los Andes, estamos hablando, a ver, recordando ahí, estamos hablando en este caso, de la cadena occidental, estamos hablando de la cadena central y aquí la cadena oriental. ¿Ve? Ahora, todo esto en la costa, el 10%, todo esto en la selva es el 60%, siendo lo más amplio, obviamente, la selva baja. Entonces, si tú te das cuenta que hay unas pequeñas estribaciones, incluso a veces se le dice la continuación de la cordillera de los Andes, estas pequeñas estribaciones, estas pequeñas montañitas son lo que en la costa le llamamos estribaciones andinas, ¿no? Las estribaciones andinas. Y por el lado de la selva baja, fíjate lo que conocemos como filos. ¿Ve? Un ratito, chicos. Ya. ¿Estamos bien?
Esas son las pequeñas estribaciones, ¿no? Recordando algo importante, por ejemplo, Dana, recordando algo importante de las estribaciones andinas. A ver, algo importante de las estribaciones andinas, chicos. A ver, Dana, por ahí. ¿Mm? A ver, Delia, algo muy importante de las estribaciones andinas. No te olvides, Jerry, que las estribaciones andinas no son lo mismo que decir cadena occidental, porque la cadena occidental es la más alta que tiene el Perú. Es más, si nosotros hablamos de la mayor cantidad de nevados que tiene el Perú, se encuentran en esta cadena occidental, no lo olvides. Muy buena observación, Aldair. ¿Podríamos llamarle estribaciones andinas a la cordillera de la costa? Muy buen dato, Aldair. Qué bueno que lo has dicho. Cordillera, la cordillera de la costa es diferente a decir estribaciones andinas. Qué bueno que lo has señalado. No son lo mismo. No son lo mismo. Las estribaciones, la cordillera de la costa son restos del vulcanismo que se produjo en el Perú cuando la placa de Nazca y Sudamericana han convergido, ¿no? O chocaron hace más o menos 60, 40, 50 millones de años. Producto de ese choque entre estas dos placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, hubo grandes procesos volcánicos, lo que formaron el ascenso de magma, producto de este desgaste, no te vayas a olvidar de este desgaste, y ese material se fue formando aquí, debajo de la costa. Entonces, en algunos casos fue aflorando, aflorando, y restos de esta cordillera costera, de esta cordillera de la costa, son las islas que nosotros vemos aquí en la costa centro. Y en la costa sur, estos restos de esta cordillera volcánica, cordillera de la costa, están en la costa sur, ya están saliendo. En la costa centro son parte de las islas San Pedro, y en la costa norte más bien están ya dentro del continente, pero mucho más adentro, porque la costa norte está en proceso de levantamiento. Y esta presencia de esta cordillera de la costa es lo que ha generado que los geólogos dividan al Perú en nuestra costa en tres partes: costa norte, costa centro y costa sur. En la costa norte, por ejemplo, la presencia de esta cordillera de la costa está mucho más adentro, ¿no? De los desiertos, mucho más adentro, es decir, muy pegados a estas estribaciones, ahí se encuentran. En el centro más bien se están hundiendo y son parte de lo que serían las islas. En el sur recién están saliendo, por eso decimos que la costa sur es bastante, su costa es bastante accidentada. ¿Está bien ahí, Aldair? Muy bien, Aldair, por tu pregunta. Mira, ¿ves? Entonces tengan mucho cuidado que cordillera de la costa no es lo mismo que estribaciones andinas. Eso es otra cosa. Entonces las estribaciones andinas son diferentes. ¿Queda claro? Y como tú lo has dicho ahí también, Luis, las estribaciones andinas son muy importantes porque aquí es donde se encuentran las lomas. Aquí están presentes las lomas. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Por favor, avísenme. Apúrense, apúrense, avísenme, ¿está bien? Claro, con la cordillera de la costa, seguramente, ¿no? Ya, vamos a hacer un perfil rapidísimo acá. Imagínense, yo voy a hacer un perfil, ¿ya? Este es el territorio, es la costa. Ya está, ahí está el perfil, fíjate acá está el perfil. Entonces, mira, Sumi, fíjate, en la costa centro, la cordillera de la costa está aquí, en el mar. Restos de esto son la isla San Pedro, el Frontón, ¿no? Etcétera.
solamente que en algunos lugares ya se están hundiendo cada vez más y restos de ellos, algunos de ellos se pueden visualizar como el frontón. En el norte más bien, esa cordillera de la costa se ha metido. Y en el sur recién está saliendo. Así. ¿Entendieron esto? Eso son y saben qué son las cordilleras de la costa, como les decía hace un rato, son restos del antiguo vulcanismo que se habría generado por la intensa actividad entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esa es la cordillera de la costa. Y esta presencia de esta cordillera de la costa ha hecho que los geólogos lo separen en tres partes a nuestra costa: norte, centro y sur. Uh-huh. Claro, Pedro, la ceja de selva está más alta. Si la selva alta termina a los 1000, la ceja de selva empieza de 1000 a 1800, incluso en algunos lugares hasta más alto. Es mucho más alta que la selva alta. Sí, claro que sí, Pedro. Sí, entonces esto es importante para ya poder tener una referencia mayor. Por ejemplo, cuando hablemos de la costa, la costa es una zona desértica. ¿Por qué? Por la influencia de la cadena occidental y el mar frío, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Está bien ahí, David? Exacto, Jerry, correcto. La cordillera de la costa son restos de un antiguo vulcanismo. En cambio, las estribaciones andinas son parte de la continuación, así por así decirlo, son la continuación de la cordillera de los Andes. Muy bien, Jerry, eso es. Voy a avanzar, chicos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y ahí nos vamos. Entonces, como les decía, nuestra costa se caracteriza por ser desértica, ¿no? Y uno de los relieves predominantes en esta zona son pues justamente esos relieves donde vamos a tener la sedimentación de la arena, a los cuales le llamamos desiertos, y que muchas veces podemos pensar que estos desiertos no tienen ninguna utilidad, ¿no? Sí, y más bien muchos de estos desiertos son zonas industriales, son zonas urbanas, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos los desiertos. Son extensas superficies cubiertas de arena, como tú dices, Luis, son superficies formadas por sedimentación eólica. Correcto, la sedimentación eólica. Entonces, son extensas superficies cubiertas de arena, desprovistas en gran parte de vegetación por la escasez de la lluvia, ¿no? ¿Cómo se han formado? ¿Cómo se han formado? Por sedimentación eólica, ¿no? Por la frialdad de la corriente marina también, que impide la formación de lluvias y solamente permite la formación de garúas o lloviznas. Y la elevada altitud de la cordillera de los Andes, que no permite que la humedad pase del lado oriental hacia el lado occidental, ¿correcto? Muy bien, y si hablamos de estos desiertos, la importancia que ellos tienen, ¿cuál sería? Y muy bien, Luis, ahí en estos desiertos también vamos a encontrar la presencia, aquí estamos viendo, mira, ve, lo que justamente tú estás preguntando es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Son montañas de arena. Estas montañas de arena son pues las famosas dunas. Son las dunas, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿por qué son tan importantes? Ah, muy bien, muy bien. En algunos lugares estos arenales están cubriendo, por ejemplo, las mesetas, perdón, estoy hablando, los tablazos. En algunos lugares están cubriendo a los tablazos, ¿no? Estos tablazos tienen pues lo más importante, petróleo, ¿no? Tienen petróleo. Pero no es que los desiertos en sí tengan petróleo, Jerry, sino que estos desiertos están cubriendo a estos tablazos, por ejemplo, en Tumbes y Piura. Y si estos tablazos están siendo cubiertos por arenales en Tumbes, Piura, quiere decir que ahí vamos a tener grandes depósitos de petróleo. Pero eso no quiere decir que todos los desiertos del Perú lo sean, no. Estamos hablando en el norte porque el norte tiene gran cantidad de tablazos. Y esos tablazos hoy día están siendo cubiertos por desiertos.
Entonces, bajo ellos vamos a encontrar hidrocarburos. En sí, no tanto el desierto, sino el tablazo. No hay que confundirlo. El desierto más grande que tiene el Perú es el de Sechura y en Piura. Otros desiertos aquí, por ejemplo, el desierto de Ancón en Lima, ¿no? Otros desiertos, por ejemplo, antiguamente decíamos los desiertos, el desierto más poblado pues era el Villa El Salvador, actualmente ya no lo consideramos un desierto, ya es toda una ciudad, ya todo está hecho cemento y ahí ya no hay arenal, ¿no? Entonces ya hoy día no consideramos a Villa El Salvador como un desierto más poblado, actualmente se dice que sería Ancón. Y, ajá, muy claro, muy parecido, o sea, imagínate, la duna es una montaña de arena, pero ¿qué pasa si esa montaña de arena se ha sedimentado por mucho tiempo ya ni siquiera, porque una característica de las dunas es que se desplazan, porque el viento lo va moviendo, pero ya producto de la sedimentación, la compactación durante miles de años, estas dunas ya no tienen movilidad. En ese caso ya se pueden ir convirtiendo en médanos. ¿Qué son médanos? Son dunas que ya no tienen movilidad y que más bien están compactadas y están más quietas. Uh-huh. Los rellenos sanitarios son lugares donde vamos a encontrar en estos desiertos, las municipalidades, por ejemplo, nuestra basura que botamos, lo llevan a los desiertos, donde las municipalidades hacen excavaciones, como quien dice, hacen huecos, donde depositan toda la basura. Esos lugares se llaman rellenos sanitarios, ¿ya? Y como tú mismo hace un rato preguntabas, los tablazos son relieves muy importantes de la costa. Estos relieves, en vez de decir tablazos, también otro nombre se le conoce como terrazas marinas. ¿Qué son terrazas? Terrazas es un relieve, es una superficie plana, elevada. Toda esta superficie plana, elevada, antes se encontraba debajo del mar y han ido aflorando. ¿Ya? Entonces, esas terrazas marinas, esos terrenos planos elevados son muy importantes porque ahí vamos a encontrar depósitos de petróleo. Entonces, en vez de decirle tablazos, también podemos decirle terrazas marinas. Y cuando un relieve se ha formado producto del levantamiento de la corteza, decimos que el proceso de formación tiene que ver con el levantamiento epirogénico. Y estos tablazos los vamos a encontrar en mayor cantidad en la costa norte. ¿Por qué en la costa norte? Porque la costa norte, aquí en la costa norte tienen, ¿se ve lo que estoy escribiendo, chicos, por favor? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Uh-huh. Este es un levantamiento muy antiguo. Y como tiene un levantamiento muy antiguo, entonces aquí es donde vamos a encontrar más tablazos en la costa norte. En cambio, en la costa sur, por tener un levantamiento reciente, vamos a encontrar pocos tablazos. En cambio, en el norte vamos a encontrar la mayor cantidad de tablazos. Y lo más importante, como hace un rato decíamos, es que la presencia de hidrocarburos, ¿no? Es donde vamos a extraer hidrocarburos. Máncora, por ejemplo, es el más antiguo, en Piura, Zorritos, el tablazo de... Ustedes saben que la selva, no te olvides que la selva se dice que produce el 60% del petróleo, ¿verdad? Sabemos eso, ¿cierto? Ya. Piura, Piura está produciendo más o menos el 30% del petróleo. Y Tumbes está produciendo el restante, que serían 10%. Uh-huh. Entonces, en Tumbes, Zorritos, Máncora, Talara, son de Piura, por ejemplo. El tablazo del Urín, uno de los poquísimos. ¿Qué pasaría si yo les dijera que la costa centro tiene bastantes tablazos, Davy? A ver, no te olvides que a los tablazos se le llama terrazas. Los tablazos son las terrazas, o sea, en vez de decirle tablazo, le llamo terrazas. Y terrazas, ¿por qué? Porque son terrenos planos elevados. Ya no están dentro del mar, sino que ahora están afuera. ¿Cómo salen? Con 25 centímetros por cada 100 años. ¿Qué pasaría, chicos, si yo les dijera que la costa centro tiene gran cantidad de tablazos?
Eso va a ser falso, por lo que hace un rato les decía, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un rato, si la costa centro está en un proceso de hundimiento, entonces la costa centro tiene escasos tablazos, pues. No es que esté hundiéndose, no podría tener tablazos. Y si la costa sur está en este proceso de levantamiento reciente, entonces tiene tablazos muy jóvenes. Y como en el norte tiene un levantamiento más antiguo, entonces tiene mayor cantidad de tablazos. Tiene que ver con esta formación geológica. Se dice que sí, Lucero. Le dicen que es cierto lo que tú preguntas. Ya está. Entonces, eso también es importante que recuerden. Entonces, la costa norte tiene mayor cantidad de tablazos, la costa centro tiene escasísimos tablazos porque está en hundimiento. Y la costa sur tiene tablazos jóvenes porque recién se está levantando. ¿Ya? Otros relieves muy importantes en la costa son estos dos relieves llamados pampas y valles. Y como hace un rato ustedes preguntaban, profe, los valles también se conocen como conos deyectivos, cierto, le llaman conos deyectivos, ¿no? ¿Y por qué le llaman así, no? ¿Por qué le llaman conos deyectivos? Por la forma que tienen, su desplazamiento. Entonces, los valles y las pampas se han formado por sedimentación aluvial, podríamos decirse, aluvial y fluvial. ¿Qué significa sedimentación aluvial, fluvial? Significa sedimentación de material fértil, ¿no? Que son útiles para hacer agricultura. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que los valles fundamentalmente se han formado por sedimentación aluvial de ríos y las pampas se han formado por sedimentación, ¿ya? Por sedimentación, escuchen bien. ¿Cómo se forman las pampas? Por sedimentación. A ver, ¿quién recuerda? Los valles son sedimentación fluvial, o sea, de ríos. Las pampas también tienen sedimentación fértil, pero la diferencia es que muchas de estas pampas de la costa se han formado por sedimentación producto de lluvias intensas, huaicos, es decir, arrastre de sedimentos de lodo que los depositaron en los pies de montaña. Entonces, fíjate acá. Entonces, si yo tengo aquí este conjunto de montañas, tenemos este conjunto de montañas, las estribaciones de la costa, entonces por acá desciende el río, aquí está el mar, ahí está el mar, aquí está descendiendo el río, entonces a contorno a los ríos es donde vamos a encontrar a los valles, acá están los valles. En cambio, las pampas generalmente se han formado por lluvias. Imagínate hace 10.000 años cómo habrá sido la lluvia en la costa. Habrá sido mucho más intensa. Entonces, entre los cerros, las lluvias intensas, si un huaico en Chosica afecta pues hasta de repente Carapongo por esa zona, hace 10.000 años ese huaico pues afectaba mucho más hacia la zona de la costa específicamente. Entonces, ese huaico que ahora afecta solamente esta zona, antes ese huaico pues llegaba a todo este lugar. Entonces, las pampas se forman en los pies de montaña y estas pampas se forman por sedimentación generalmente aluvial, ¿no? Lluvias intensas, huaicos. En cambio, los valles se forman por sedimentación fluvial, quiere decir del río. ¿Ve? Es otra, por ejemplo, alguna vez preguntó, no sé si así la UNI o San Marco dijeron, ¿no? Los valles, a diferencia de las pampas, se encuentran cerca a las aguas lóticas. Eso era cierto, o sea, los valles se encuentran cerca a los ríos, agua lótica. En cambio, cuando decimos los lagos, agua léntica, lóticas, aguas en movimiento como los ríos. Sedimentación aluvial, y esto es sedimentación fluvial, este es el río. En cambio, las pampas están en los pies de montañas. Esas son las grandes diferencias. ¿Está bien? Bien, chicos, importancia entonces, ambos son fértiles, ambos son de producción agrícola intensiva y ambos, tanto las pampas y los valles, sirven para la agricultura de exportación.
Algo de diferencia también por ahí es que los valles son más de productos tradicionales como el limón, el algodón, el arroz, la caña, mientras que las pampas son más característicos por producción no tradicional como páprica, pimiento piquillo, los arándanos, ellos. Al contrario, los dos son fértiles. ¿Cuál es la diferencia? Que los valles, al estar más cerca de los ríos, se pueden utilizar con mayor facilidad. En cambio, las pampas que han sido abandonadas hace mucho tiempo, estos relieves fértiles han sido depositados hace mucho tiempo atrás, pero no tienen río, pero tienen sedimento fértil. Entonces, ¿qué podemos hacer para cultivarlos? Llevarle agua a través de proyectos. Por eso decimos que las pampas tienen potencial agrícola. Muy bien, Arles, por hacerme recordar eso. Exacto, entonces por eso que las pampas tienen potencial agrícola. No es que pues no es que no sirvan, no, sí sirven. El problema es que necesitan agua. Entonces, le dicen que tienen potencial agrícola porque no se les está dando el uso total, porque tienen la dificultad por el agua. No necesariamente yo sé, pero sí hay valles que son muy importantes que tenemos que conocer. Por ejemplo, Majes, el de Arequipa, el Rímac por ser el más poblado, el Valle de Ica por su mayor producción de uva, el Valle de Chicama por la mayor producción de caña de azúcar, el Valle de Jequetepeque por su mayor producción de arroz ahí en La Libertad. Si te preguntaran, por ejemplo, Luisla, lo que tú dices, ¿cuál de los dos valles y pampas tienen mayor uso de proyectos de irrigación? Obviamente vamos a decir las pampas. Y entre las pampas, la más grande, pues Olmos, ¿no? Alta producción, ¿no? ¿Se acuerdan por qué se llama Chavimochi, Chao, Virú, Moche, Chicama, ¿no? Por ejemplo, Chira está en Piura, David. Chira está en Piura. Chicama está en La Libertad. Muy bien, jovencitos, ahí entonces recordando, ahí está, Proyecto Chavimochi en La Libertad, Chao, Virú, Moche, Chicama, son pampas también de La Libertad, Chineca, Chimbote, Nepeña, Casma, Sechín en Ancash, Imperial en Cañete, hay altísima producción agrícola, Olmos en Lambayeque, Olmos, Huancabamba, no es un proyecto de, Olmos está en Lambayeque, Huancabamba está en Piura, por ejemplo. Claro, también puede ser Arles, correcto, también pueden ser. ¿Ya? Muy bien, ahora sí nos vamos a la región andina, ya recordando a la costa, y la región andina, los relieves muy común a ser preguntados en los exámenes de admisión. Moquegua, Jairo. En los exámenes de admisión, por ejemplo, tenemos los valles interandinos y las mesetas son preguntas de objeto de preguntas, siempre examen de admisión en relieve andino. Los valles interandinos son estos valles altamente productivos, solamente que su problema es la falta de agua, ¿no? La agricultura en estos valles son producto de una agricultura de secano. ¿Y qué significa de secano? Que cultivan en épocas de lluvia. Entonces, solamente 3 meses del año pueden cultivar, el resto del año no se puede porque no hay agua. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene la región andina. Entonces, cuando hablamos de los valles interandinos, estamos hablando del relieve más poblado del Ande, donde hay mucha agricultura, pero la diferencia es que es una agricultura extensiva. Son las ciudades, presenta pues las ciudades más pobladas del Ande, ¿no? Esa es una característica entonces de los valles interandinos de nuestra región sierra, ¿ya? Y no te olvides que la agricultura es extensiva, ¿no? Es una agricultura principalmente de autoconsumo o para abastecer el mercado nacional. Y dentro de los valles más importantes, el Mantaro, conocido como la Despensa de Lima, ¿no? El Callejón de Huaylas en Ancash, el de Ambo en Huánuco, ¿no? Y etcétera, de valles interandinos. El valle sagrado de los incas allá por el Cusco, ¿no? La alta producción de maíz amiláceo. ¿Qué diferencia hay entre el maíz amiláceo y el maíz amarillo? El maíz amarillo es el que viene principalmente de Estados Unidos y es el que se usa para el alimento de los ganados, de la avicultura. En cambio, el maíz amiláceo es ese maíz serrano que comemos nosotros en choclo o de repente en una sopa de mote, etcétera. Ese es el maíz amiláceo. El otro relieve importantísimo que les decía son las mesetas, muy preguntadas en los exámenes de admisión, ¿no? Las mesetas son esos relieves planos en las alturas, ¿no?
También por eso que a veces se le conoce como altiplanicies. ¿Por qué le dicen altiplanicies? Porque son relieves que los vamos a encontrar sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Altiplanicies, penillanuras, también le llaman así, terrenos llanos pero muy elevados, ¿no? ¿Cómo se han formado? O sea, si la región andina, si la región andina se caracteriza por ser montañosa, todo es montañoso, la pregunta es, ¿cómo surge este relieve plano entre las montañas? Esta sería una meseta, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha formado un relieve plano donde todo es montaña? Entonces, antes todo esto era pues una montaña más y producto de la fractura de la corteza, somos un país sísmico, todo esto se ha ido hundiendo con el tiempo, ¿no? Se ha ido hundiendo con el tiempo. Ay, no sé qué pasó, ya. Entonces, todo esto se ha ido hundiendo y ha logrado pues formarse este relieve plano en las alturas. Por eso le llaman penillanuras o altiplanicies. Todo esto antes era posiblemente una montaña más y producto de la fractura de la corteza, producto de la fractura de la corteza, entonces esto se ha desgastado y se ha ido aplanando con el tiempo. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya está. Esas son las famosas mesetas. Otro relieve muy importante en la región andina son estos relieves que el hombre va a utilizar para poder desplazarse de un lugar a otro. Mira, todo montañoso y por el medio de él un relieve que no tiene, no hay la presencia de un río. Entonces la pregunta es cómo se ha formado esto que parece un cañón o un valle. No es un cañón, no es un valle formado por un río. Es un relieve formado hace millones, hace cientos, miles de años atrás. Todo esto estaba cubierto hace 10.000, 20.000, 30.000 años. Todo esto estaba cubierto de hielo. Este hielo al derretirse poquito a poco ha ido desgastando y ha ido formando este valle en forma de U. Por eso que a los pasos también le llaman valles en U, ¿no? Que son importantes para la comunicación entre la sierra, la costa, la sierra, la selva. Esos son los pasos o abras. ¿Cómo se han formado? Por erosión glacial, ¿no? Ejemplo, acá estamos viendo este paso que comunica Puno con Cusco. No, estos pasos no podrían tener potencial hidroeléctrico porque acá no se ha formado. Para que sea un relieve formado que tenga potencial hidroeléctrico, tiene que haber un río con agua. Acá no hay río. Esto se ha formado por desgaste de la nieve. La nieve gota a gota ha ido erosionando y desgastando este relieve. Muy diferente a los cañones que se forman entre las montañas, donde más bien ese desplazamiento del agua lo podemos utilizar para las centrales hidroeléctricas. Estos no son para ello, ¿no? Lo que sí tienen utilidad es que acá se construyen carreteras, por ejemplo, el paso de Puno Cusco, el paso de Anticona, La Oroya Lima, el paso, mira, de Abra, Lambayeque, la Cajamarca, ¿ve? Sirven para ello más bien. Anticona o Ticlio, así le llaman Arles. Anticona o Ticlio es el paso más alto que por donde cruza la carretera central. Entonces ahí está Anticona, Lima, La Oroya, o también llamado Ticlio. Porcuya, Olmos, Jaén, Lambayeque, Cajamarca. La Viuda, Canta, Cerro de Pasco. Crucero Alto, Arequipa, Juliaca. La Raya, Puno, Cusco, ¿ve? Son importantes pasos por donde hay carreteras que comunican importantes pueblos del Perú. ¿Está bien? Y si nos vamos a la selva alta, ¿no? Ya hace un rato lo habíamos mencionado las diferencias. La selva alta se caracteriza, mira, justamente acá lo que tú preguntabas, Joseph. Este relieve llamado pongo, en la sierra le llamaríamos cañón, a diferencia de un pongo que es menos profundo, un cañón sería mucho más profundo que esto. Estos relieves sí tienen potencial para construir centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Yo puedo construir acá un muro de cemento, lo tapo en una zona que tenga caída, lo tapo y hago que el agua caiga y construyo ahí hélices que puedan moverse con el movimiento del agua produciendo electricidad.
Eso es justamente los cañones y pongos. Ellos sí tienen potencial hidroeléctrico porque tienen agua. En cambio, los pasos o abras no tienen agua. ¿Está bien? Ahora, los valles, estos valles, la selva alta se caracteriza por ser montañosa. Entre estas montañas vamos a encontrar estos valles muy parecidos a los valles interandinos. La diferencia que esto ya es la selva, ¿no? Los valles interandinos los vamos a encontrar 2.800, 3.000, 3.200 metros sobre el nivel del mar. En cambio, estos valles de la selva alta a 500, 800, 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces son más bajos, no tienen condición tropical. Entonces, ¿cuál es la característica de los valles? Que son relieves fértiles y una importancia es que en estos valles fértiles de la selva alta se hace agricultura intensiva de exportación fundamentalmente. Si hablamos de los pongos, son relieves que tienen potencial hidroenergético similar al de los cañones en la sierra, ¿no? Tienen caídas de agua. Una diferencia entre cañones y pongos es que los pongos son menos profundos, pero tienen más agua. Otra diferencia es que los cañones tienen los cañones son más secos, a diferencia de los pongos que tienen mayor vegetación. Como decíamos, tiene mayor caudal por ser pues una zona tropical. Esas son las diferencias. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, yo te digo, entre un cañón y un pongo, a ver, chicos, ¿cuál de los dos entre un cañón y un pongo va a tener mayor potencial hidroenergético? Claro, muy bien, Mari, muy bien, Eric, muy bien, Luis. ¿Por qué? ¿Por qué un pongo? A ver, ¿por qué un pongo tendría mayor potencial, Aldair? A ver, Luis, ¿por qué un pongo tendría mayor potencial que un cañón? Claro, porque tiene más agua, tiene mayor caudal. Y no solamente eso, porque su caudal, su régimen es regular. ¿Qué significa regular? Que tienen agua casi todo el año. Eso es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos pongos, por ejemplo, el pongo de Mainique, el pongo de Aguirre, el pongo de Manseriche, dentro de los valles, un valle muy importante, el valle de Chanchamayo, alta producción de café, el valle de Quillabamba en el Cusco, el valle del Guayaga ya por San Martín, Huánuco, alta producción también de, por ejemplo, la palma aceitera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las cuevas? Por ejemplo, mira, si esta es la selva alta, mira, Joseph, fíjate, si esta es la selva alta, las cuevas lo vamos a encontrar en estos cerros. De repente por acá hay una cueva, ¿está bien? Tal vez por acá hay una cueva muy turística, la gente, los turistas llegan acá y les llevan a pasear acá, a la cueva, ¿está bien? Ahora, ¿por qué son importantes? Porque son zonas turísticas, generan ingresos a estas localidades, pero también hablando ecológicamente, las cuevas son importantes porque son ecosistemas de ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, en estas cuevas podríamos encontrar habitando ahí, por ejemplo, los murciélagos y algunas especies de nuestra Amazonía. Entonces viven aquí. Es importante económicamente y es importante ecológicamente. ¿Está bien, Joseph? Muy bien. Y si nos vamos a la selva baja, no te olvides, la selva baja es toda llanura, donde los ríos son meándricos. Debido a esta llanura, hay algunos lugares donde se empantana el agua y todo el año ya está cubierto de agua. Esos son los famosos aguajales o tahuampas, ¿no? Y todo es llanura y lo único elevado que podríamos encontrar, terrazas, así como los tablazos son terrazas marinas, estos relieves elevaditos de la selva baja también se llaman terrazas. La diferencia es que a estos altos y estas restingas, que son terrenos planos elevados, le podríamos llamar terrazas, ¿está bien? Las terrazas fluviales. ¿Qué significa terrazas fluviales? ¿Qué significa terrazas fluviales? Terrenos formados por sedimentación fértil. ¿Y por qué se llaman terrazas? Son terrenos planos elevados y son muy importantes porque al ser fértil, pueden ser utilizados para desarrollar la agricultura. ¿Ve? Entonces ahí tenemos los relieves de la selva baja, las terrazas, los altos, las restingas, los aguajales, que son los pantanos, donde predomina la presencia de palmeras, ¿no? Etcétera.
Entonces ahí tenemos, fíjate, los relieves, los filos, que son estos pequeños cerritos que habíamos mencionado al inicio de la clase, los altos, relieves donde vamos a encontrar el asentamiento de las ciudades de la selva baja. También tenemos aquí las restingas, ¿no? Entre los dos son terrazas fluviales, una más baja que la otra, por lo tanto, esta terraza puede inundarse, mientras que los altos ya no. Por eso que los altos son utilizados para asentamientos urbanos y las restingas son utilizados más para el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Las tahuampas son terrenos que están inundados permanentemente. Miren, miren, está inundado. Incluso cuando los pueblos amazónicos quieren aprovechar los frutos de estas palmeras, ellos van con su canoita a cosechar, porque son pantanos, nosotros ahí cosechan con su canoa, ¿no? Entonces las tahuampas son relieves que están inundados permanentemente. En cambio, las restingas son terrenos que se pueden inundar en épocas de máximas lluvias. Y los altos son los terrenos que no se inundan y son planos, por eso llaman terrazas, y que se utilizan para el asentamiento urbano, ¿ya? Las restingas pueden ser utilizados para el desarrollo agrícola. ¿Está bien? Otro relieve muy importante de la selva baja, miren, ahí están los meandros, estas curvas que forman los ríos, pero cuando estas curvas son descubiertas, ¿no? En épocas de menos lluvia se descubren, a esto le llamamos playas, si tú quieres también le llamas playas, así como tienes las playas marinas, acá también tienes las playas aluviales o playas fluviales. Estas playas, cuando se descubren, los pueblos amazónicos lo utilizan para poder hacer agricultura porque son fértiles. Son terrenos fértiles. Claro, ahí se cultiva el arroz, la yuca, el frijol, por ejemplo, Yeri, como tú le dices, ¿cierto? Entonces, los barrizales son las playas aluviales formadas en los meandros de los ríos, ¿no? Y muy importantes por su fertilidad. Ajá, mira, muy buena pregunta también. Gracias, Aarón, ahí. Fíjate, entonces, aquí tenemos los meandros. ¿Qué puede suceder? Este relieve que está rodeado por este río por acá, por este río por acá, tengan por seguro que aquí, que parece que estuviera todo cubierto de vegetación, tengan por seguro que en esta parte de este relieve, aquí, deben estar tahuampas. Aquí también. Entonces, ¿por qué? Porque por estar cerca al río y por su llanura, en las épocas de máximas lluvias, todo esto es inundado y que ya ni siquiera se descubre en las épocas de menos lluvia. Entonces están permanentemente inundados. Y estas son las famosas tahuampas que lo vamos a encontrar en las muy cercanas al desplazamiento de los ríos. ¿Está bien, Aarón? Entonces, aquí debe haber tahuampas, aquí tahuampas, porque están siempre inundados, ¿no? Están muy cerca del río. Es que lo que pasa que la selva es tan lluviosa. Imagínense que el río Amazonas, mira, dice el río Amazonas en las épocas de lluvia puede crecer 20 kilómetros hacia un lado y 20 kilómetros hacia el otro lado. Imagínate, inunda todo esto lo inunda. Entonces, hay algunos que logran relieves que pueden secarse después de haber sido inundados, como les comentaba, de los barrizales de estas playas, pero que hay otros que ya permanentemente son inundados. Y esas son las famosas tahuampas. A ver. No, mira, si este es el río, acá tenemos de repente los barrizales, las restingas, los altos están mucho más lejos ya, están más lejos. Si este es el río, acá tenemos las playas, los barrizales, las restingas, los altos ya están mucho más lejos. Porque si estuviera muy cerca, olvídate, estos serían tahuampas, ¿no? Están más lejos. Muy bien, chicos, hasta aquí voy a activar la práctica, por favor. Espero que hayan recordado todo lo que han podido recordar. ¿Ya? Ese es el objetivo. Voy a activar la práctica
Ustedes son 119. Ya está. Estoy activando la cuarta práctica dirigida, no te olvides. Cuarta práctica dirigida. Ya está activo, chicos. Ya no quiero quitarles más tiempo. Ya está. ¿Vamos bien? Son las 8:54, ¿ah? 25 minutos. No les molesto más.
Muy bien, jóvenes, vamos a empezar entonces a desarrollar nuestras preguntas, ¿ya? Empezamos. ¿Todos listos ya? De ríos muy importantes, sí puede ser, Luis, claro que sí. Sí, de todas maneras, así como de valles muy importantes, sí, de hecho que sí. No, del total no, sino de alguno que resalte, por ejemplo, ¿no? Ratito, un ratito. Ya estamos listos, chicos, por favor. Listo, listo, muy bien. Ujú. Bien, eso es lo que estaba viendo, que termine ya la mayoría. Vamos a empezar entonces. Pregunta número 1, ¿no? No sé si se acuerdan de la clave que han marcado. La ciudad de Trujillo, ya, muy bien, eso es Dana, muy bien. Fue construida, dice, la ciudad de Trujillo fue construida en el valle del río Moche, así como estas muchas otras ciudades costeras están ubicadas sobre estos relieves, o sea, se está refiriendo a los conos deyectivos o valles. Bien, bien, muy bien, Angie. Y dice, sobre estos relieves que se caracterizan por, te están preguntando cuáles son las características que presentan los valles o también le llamamos conos deyectivos, ¿no? Valles o conos deyectivos. Presentan suelos fluviosoles y también ríos irregulares. Claro, los ríos del Pacífico, así como los ríos de la sierra, son ríos que cambian mucho su caudal durante las estaciones. En cambio, los ríos amazónicos permanecen más, durante las estaciones no cambian mucho, por eso decimos que los ríos amazónicos son regulares, mientras que los ríos del Pacífico y de la región andina fundamentalmente decimos que son ríos irregulares porque cambian mucho, ¿no? Épocas del año donde tienen bastante agua, otras épocas del año donde están casi secos, ¿no? ¿Y qué significa fluviosoles? Que son suelos muy fértiles, ¿no? Depósitos de suelo fértil. Presentan un desplazamiento transversal, se clasifican en internos y arreicos, internos y externos, debería de decir si es que vamos a hablar de interno, externo, ¿no? Atraer fuertes inversiones orientadas al rubro agroindustrial. Puede ser también, así como pero entre los valles y las pampas son las que tienen mayor inversión, ¿no? Tienen mayor inversión. Pero de hecho que en la costa los valles, pampas tienen inversión transnacional, pero si nos preguntaran entre valle y pampa, las pampas tienen más, ¿no? Incluso proyectos de irrigación están más en las pampas que en los valles. Dice, presentan suelos fluviosoles quiere decir suelos fértiles, ríos irregulares porque se secan en una época y en otra tienen. Presentan desplazamiento transversal. ¿Qué significa transversal? Que van de este a oeste. Es transversal, ¿no? Son formados por sedimentación fluvial, sedimentación de los ríos. Esta sedimentación fluvial es bastante fértil y a eso le llamamos suelos fluviosoles, ¿no? Suelos fluviosoles quiere decir suelos fértiles. De desplazamiento transversal formados en el curso bajo de los ríos de la vertiente del Pacífico, curso alto, curso medio, curso bajo. Por ejemplo, si este fuera el río Rímac, aquí está Ticlio, entonces curso alto. Cuando pasa por Chosica, por Santa Anita, etcétera, curso medio. Y cuando ya pues está casi desembocando sería el curso bajo, ¿no? Se caracterizan por ser interno o externo. Externo le decimos cuando llegan hasta el mar
Interno le decimos cuando tienen dificultades. Por ejemplo, si este fuera el río Ica se dice que es más un valle interno. ¿Por qué? Porque si este fuera el río Ica, ya lo voy a dibujar por acá, el valle está acá en realidad. Por ahí está el valle, ¿ya? Valle interno. Este es valle externo. Si este fuera el río Ica, sería así, valle interno, y este es valle externo porque llega casi al mar. ¿Está bien, chicos? La agricultura aquí es intensiva, ¿no? Es intensiva, quiere decir de alta producción, es de alta producción. ¿Está bien? Agricultura intensiva y de exportación. Y no te olvides que los valles de la costa o los conos deyectivos son los relieves más poblados del Perú. Ahí está. La 3, ¿por qué está mal? Porque dice interno y arreico, debe decir interno y externo, esa es la forma como se clasifica. Atraen fuertes inversiones orientadas al rubro agroindustrial, claro, la exportación de la caña de azúcar, pero entre los valles y pampas, jovencitos, las pampas son las que más inversión transnacional tienen. Toda esta inversión transnacional que se ha realizado en los valles y pampas de la costa se han hecho con el cambio de la constitución política de la década del 90 con el gobierno de Fujimori. Es ahí donde se permite el mayor ingreso de capitales transnacionales a nuestra costa. Como decía Luis, interno, externo quiere decir, por ejemplo, el valle aquí se encuentra ya, el río tiene una mayor facilidad de llegar hacia el mar y el valle está muy en la cuenca baja, ¿no? Muy cerca hacia el mar. En cambio, los valles internos tienen dificultades y los valles entonces están más al interior, no tienen esta facilidad de llegar casi al mar, como les había dibujado hace un rato. ¿Está bien, Luis? A ver. No, longitudinal quiere decir, longitudinal sería así, que el río vaya de sur a norte. Eso sería longitudinal. Como por ejemplo el río Ucayali que va de sur a norte. O como por ejemplo el río Mantaro que viene del nudo de Pasco y viene hacia el sur, de norte a sur. Eso es longitudinal. Transversal quiere decir que va de este a oeste. Eso es transversal. ¿Está bien, David? ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, vamos a ver por acá. No hay. Acá. Se dice longitudinal porque el recorrido es de esta manera. Eso es longitudinal. Se dice transversal porque es así, de este a oeste. Entonces los valles de la costa hacen esto. Eso es transversal. Los valles de la sierra, los valles de la selva alta hacen esto. Eso es longitudinal. ¿Está bien, David, por favor? ¿Sí? Ok. Ya. Pampas, valles en la costa son transversales. Pampas, valles son transversales. Ya está. Entonces ahí, no sé si le han capturado. ¿Ya está capturado ya? Ya. ¿Por qué se dice interno, externo? Me dicen, otra vez me están preguntando. Bien, bien, ya. Si este es el río, por ejemplo, Moche, este río Moche se desplaza desde las zonas andinas, luego se desplaza y llega casi al mar. Mira, si te das cuenta, los valles están llegando casi al mar. Si este fuera el caso del río Ica, mira, fíjense, si este fuera el río Ica, estoy hablando del río Ica, el río Ica tiene problemas para llegar hasta el mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su valle, el valle del río Ica, está aquí en el interior. Este es un valle externo, este es un valle interno. El valle está muy, ¿no?, alejado del mar. Esto es interno
Esto es externo. El Ica, el río Ica es un valle interno porque está muy alejado del mar. ¿Está bien, Mariela? Bien, ya está. Vamos con la pregunta 2. 2019, examen de admisión. ¿Se acuerdan de la clave que hayan marcado? Ya, bien, muy bien, Gianfranco. Eso es la velocidad. Muy bien, Dana, muy bien, Lucero. Conforman dilatadas llanuras con suelos que son producto de procesos de depósito fluvial y aluvial. Cuando dice fluvial se refiere a los ríos. Cuando dice aluvial se puede estar refiriendo, por ejemplo, a un huaico, por ejemplo, ¿no? A un huaico, a un aluvión, ¿no? Producto de lluvias intensas se han formado estos sedimentos en los pies de montaña, traídos principalmente por lluvias intensas y esporádicas pasadas y recientes. Fisiográficamente las características corresponden ¿a quién? Exacto, a las pampas, ¿no? Esos son propios, son relieves formados por pampas. Como les había explicado hace un rato, ¿no? Los pies de montaña. ¿Está bien? En cambio, los valles se forman principalmente por sedimentación fluvial. En cambio, las pampas pueden ser fluvial, pueden ser aluvial. ¿Está bien? ¿Puedo avanzar entonces? ¿Me avisan? ¿Está bien ahí, chicos? Ya, a ver, ¿qué han marcado en la pregunta 3? Ya, muy bien. Muy bien. Todos parece que coinciden ahí. Los desiertos son áreas, dice, formadas por ausencia, mejor dicho, se caracterizan por la ausencia de vegetación, su superficie está cubierta de arena, surcada por dunas. Respecto a este relieve, se puede afirmar que su origen se debe a la ausencia de las lluvias, su origen se debe a la ausencia de lluvias regulares. Los montículos de arena favorecen la práctica de, ¿no? Tipo de práctica que hacen los jóvenes en estas dunas, por ejemplo, las dunas de Paracas, en la duna de Purpur. No sé si ustedes alguna vez han tenido esa oportunidad de ver, por ejemplo, en esta zona de la Costa Verde, donde los jóvenes se lanzan como una especie de, ¿cómo le llaman este deporte? ¿No? Parapente, el parapente, ¿no? Parapente ahí en la Costa Verde, ¿no? Desde la parte alta se lanzan, ¿no? Desde ese acantilado son, ¿no? Así como unas especies, así como si estuvieran pasando ahí volando como unas aves, ¿no? Los parapentes. También este tipo de deporte hacen en las dunas, por ejemplo, la duna de Purpur, que es la duna más alta que tiene el Perú, ahí en La Libertad, practican mucho esos deportes, ¿no? Morropón es considerado el más extenso y se localiza en Piura, sí, el desierto más grande. Se ha formado por sedimentación eólica, claro que sí. Sus suelos, cierto, Luis, sus suelos improductivos limitan el agro que favorece la avicultura. Sus suelos improductivos, si dice improductivos, ¿cómo va a decir que favorece el agro? Además, la avicultura no es una actividad agrícola, la avicultura es una actividad de crianza que específicamente se dedican a la crianza de aves, ¿no? Es incorrecto eso, ¿verdad? Ya, tienes razón. Acá dice, sus suelos improductivos limitan el agro, tienes razón, limitan el agro.
pero que las empresas como San Fernando, Redondos y otras más están utilizando estos desiertos para la avicultura, incluso la ganadería también. Hay zonas en Pachacamac, las zonas de Lurín, las zonas de Ancón, por ejemplo, donde se está desarrollando la ganadería, ¿no? La avicultura, crianza de aves, por ejemplo, esta Navidad que han comido tanto pavo, estos se crían en estos desiertos, ¿no? Los cuales por sus características climáticas no van a tener, pues, no se puede ni siquiera desarrollar la agricultura, ¿no? Entonces, cierto, ya, entonces, clave, como tú decías, me han dicho la A. A ver, 1, se debe a la ausencia de lluvias. 2, ¿no? También se practica este tipo de deportes, snowboarding. Creo que así como ¿cómo le llaman esto los jóvenes que se lanzan en sus patinetas también, tipo de deporte? Su origen, ¿a qué se debe? O sea, cuando dice su origen, ¿cómo se forman? Por la falta de lluvias y por la sedimentación eólica. Allá. Ah, muy bien, claro, allá ya sé a dónde va Luis. Su origen se debe a la ausencia de lluvias y debería de decir así, ¿te refieres? Y la sedimentación eólica. En todo caso, debía decir así. Pero sí vale, ¿eh? Vale, vale. Porque si es un desierto con escasa vegetación, ¿no? Es porque no hay agua, ¿cierto? Vale. El desierto de Morropón es el más extenso. No, el desierto más extenso es el de Sechura, también ubicado en Piura, ¿no? Pero Morropón también es un desierto. Pero el más extenso le gana a Sechura. Por eso la 3 no puede ser. Y ahí está la pregunta 3, avión. Avísame para pasar. Ahí está, ¿ve? El tipo de patinaje que hacen, ¿no? La duna de Purpur, la duna de Paracas, por ejemplo, son bastante turísticas. Listo, perfecto. Voy a avanzar entonces. 3, 2, 1. En esta pregunta, chicos, he visto muchas fallas, no sé por qué. He visto que varios han cometido errores acá, no sé por qué. Se extiende de la pregunta 3 anterior, también he visto varias fallas. Se extiende desde la desembocadura del río Ica por el sur hasta la península de Paracas, llegando a tener una extensión casi de 95 kilómetros. Está constituido por rocas sedimentarias, arenisca y caliza. Dice, en proceso de lenta elevación. Asimismo, en proceso, o sea, bastantes datos, muchos datos, profesora, pero también tienes que aprender, por eso les decía hace un rato, es importante que ustedes entren a dar su examen. No porque a mí me moleste, no porque al profesor le moleste, no, eso es para ustedes. Porque ¿qué técnicas de desarrollo tienen ustedes? ¿Cuáles son sus mecanismos de cómo encontrar una respuesta cuando se complica como esta pregunta? Y he visto que varios han fallado. Entonces, mucho dato, ¿no? Entonces, cuando dice proceso de lenta elevación, esto es la palabra clave. ¿Sí o no? Proceso de lenta elevación, porque al resto, como usted mismo me están planteando ahí, profe, confunde. Exacto. Pero esta palabra de lenta elevación, asimismo dice que el viento ha logrado cubrirlo con grandes dunas, médanos. ¿A quién hace referencia? ¿Ah? ¿A quién está haciendo referencia? Esta palabra por eso es importante que ustedes tomen su práctica. No, que me da vergüenza que el profe vea mis errores. No, no, a nadie le importa. Tú eres el que va a ir al final del examen y tú eres el que tiene que enfrentar. Entonces, por ejemplo, en esta imagen ampliada, esta imagen satelital, ¿no? Todo esto es el gran tablazo de Ica, por ejemplo. Este es el tablazo de Ica. ¿Y cómo se ha formado todo este relieve? Por levantamiento, mira, todo esto se ha levantado. En pocas palabras, esto hace miles de años atrás estaba cubierto de agua y todo esto se ha levantado y eso es el tablazo. Y un relieve formado por lento levantamiento, o en vez de decir lento levantamiento, también puede decir proceso epirogénico. Entonces se está refiriendo al tablazo de Ica.
¿Está bien? Es que no te está diciendo que sea formado por arena, no, te está diciendo así mismo, el viento ha logrado cubrirlo, o sea, el viento lo ha cubierto de arena, todo este relieve que se ha formado por levantamiento. Entonces, muchos de los tablazos de la costa norte o de la costa sur están cubiertos de arena. ¿Mm? A eso se refiere, ¿no? ¿Está bien? Si te hubieran dicho formado por acción eólica, ahí sí ya te estaba refiriendo a los desiertos, pues. Clave entonces casa. Vamos con la pregunta 5. Ahí hay que tener cuidado con esas palabritas. Uh-huh. A ver un ratito, por favor. No, y peor todavía, no podría ser pampa. ¿Por qué? Porque la pampa no se forma por acción del viento. La pampa se forma por acción de sedimentación eólica fluvial, que son, perdón, fluvial, aluvial, que son sedimentos fértiles. Peor, la pampa no podría ser, porque una pampa no se forma por viento. La pampa se forma por sedimentación de, eh, por ejemplo, un huaico o un río que ha sido ya abandonado hace mucho tiempo. Las pampas son fértiles. Tú no podrías confundir una pampa con un desierto, no podrías confundir una pampa con una duna. Las dunas están en los desiertos. Incluso, como dice acá, este tablazo está cubierto por dunas. Puede ser porque el viento lo ha ido depositando encima de él. Encima de este tablazo se ha formado desierto, se ha formado dunas. A eso se está refiriendo. No podrías confundirle peor todavía con pampa porque las pampas son sedimentación fértil. Y las dunas son sedimentación eólica. Pregunta 5. ¿Está bien? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es muy bien, Mariela, muy bien. Eso, la velocidad, el autoestima. Yo respondo primero, pero de repente no es. Pero eso, de eso se trata esto, que tú te agarres confianza en ti, que tú creas en ti, pues. Y si te equivocas, te des cuenta por qué te habías equivocado. Eso es importante. Por eso les decía, por eso tienen que tomar la práctica, por eso tienen que tomar los simulacros, ¿ah? Área geográfica de la sierra que se ubica entre 2300 y 3100. Ya ahí te puedes apoyar con Javier Pulgar Vidal, las 8 regiones naturales. Y les comento, chicos, que San Marcos mucho va a mezclar relieve, clima y 8 regiones naturales. No te olvides, relieve, clima y 8 regiones, San Marcos lo va a mezclar siempre, siempre, siempre. Entonces tú tienes que estar preparado. 8 regiones naturales te debe ayudar en cada momento. Área geográfica de la Sierra Peruana que se ubica entre 2300 y 3100. Ya esto es más fácil. ¿De quién está hablando? Está hablando de la quechua. Y si está hablando de la quechua, ¿no? Está hablando de la quechua. ¿Qué es lo que caracteriza a la quechua? Dice, ¿no? De 2300 a 3100 metros de altitud en el Cusco, donde se localizan ciudades densamente pobladas. De hecho, que está hablando de un valle, porque en la quechua, entonces, esta pregunta está haciendo referencia, está hablando de la quechua. Y si está hablando de la quechua, está hablando de los valles interandinos. Está hablando de su valle interandino en el Cusco. Un valle interandino en el Cusco es un valle interandino en el Cusco, justamente estamos hablando de el Valle Sagrado de los Incas de repente. Y dice, con bofedales rodeados de extensos pajonales, bofedales, así como en la selva le llamamos tahuampas, en la puna a los pantanos le llaman bofedales. Entonces, la 1 está haciendo referencia a la puna.
Y cuando tú hablas de la Puna, estás hablando de 4.100 a 4.800. Te tienes que ayudar en Javier Pulgar Vidal. Con clima cálido, húmedo, favoreciendo la formación de pampas. Cálido, húmedo, olvídate, cálido, húmedo es de dónde. Va a ser de la sierra, porque acá está hablando de la sierra. Cálido, húmedo será la sierra, no, eso es en la selva, no puede ser. Entonces, cuando habla cálido, húmedo, se está refiriendo a la selva. Se realiza el agro de subsistencia, puede ser, porque subsistencia o también podemos decir agricultura extensiva, ¿cierto? Donde el río Urubamba forma el valle sagrado de los Incas, donde el desgaste vertical del río forma cañón del Cotahuasi. El Cotahuasi, en primer lugar, está en la región de Arequipa. Y te comento que el Cotahuasi está en la región Zunia, en realidad, ya no Quechua. Clave por eso, ¿cuál es? La B, como ustedes señalaban, ¿no? La 3 y 4. ¿Estamos bien, chicos? Por favor, avísenme. 3. ¿Está bien, Ana Cecilia? ¿Está bien, Angie? ¿Claudia? ¿Jafet, está bien? ¿Luis? ¿Jafet, está todo bien? Vamos con la pregunta 6, ¿ya? Muy bien, chicos. Gracias por responder. Muy bien, Jafet. Gracias por responder. Ahí está la pregunta 6. Creo que esta es más directa. A ver qué marcaron ahí. Y que no te dé vergüenza, por favor. Ya, perfecto. Son geoformas que se ubican en las partes bajas de las cordilleras y la población lo emplea para cruzar de la región. Ah, ya, ese es más directo, ¿no? Dice, la población lo usa para hacer caminos, carreteras, por ahí cruzamos, dice, ¿no? Ya, entonces, ¿está hablando de qué? Está hablando de un abra o un paso. Tienes dos posibles respuestas. De hecho, que esto no es descartado, descártalo en el examen de admisión, no pierdes tiempo. Dice, aprovechando este relieve, el ferrocarril del sur transporta litros de combustible petróleo desde Mollendo hacia Arequipa y Juliaca. Es decir, llevan productos petroleros hacia las zonas mineras, por ejemplo, puede ser, ¿no? O llevan minerales desde las zonas andinas hacia la costa para su exportación. Entonces, ¿se está hablando de quién? Mollendo, dice, allá por Arequipa, Mollendo, Moquegua, desde Moquegua a Arequipa. Crucero alto, descártalo ya. Descarta. Mira, también aprendes a descartar, por eso es importante el examen de admisión. Crucero alto, ¿dónde está crucero alto? ¿Mm? Tienes dos respuestas, o es la B o es la C. Vale, abra o pasos, pasos o abra, son lo mismo, chicos, pasos o abra son lo mismo. Entonces tienes la raya o crucero alto. ¿Cuál es? Claro que sí. Entonces aquí está la imagen, crucero alto, mira, Matarani, Arequipa, Juliaca. La raya, ¿te acuerdas que era, la raya era Puno Cusco? No podía ser por eso. De repente tú te acordabas en el examen de admisión esto. La raya es Puno con Cusco. Entonces no podría ser, ¿ve? Cambio crucero alto es Arequipa, Puno, Arequipa con Puno, Moquegua, por ahí cerca. Entonces la clave ahí, descártalo. Si tú te recordabas esto más rápido, te podías ayudar. Pero crucero alto está en Arequipa. En cambio, la raya ya no está en Arequipa, está Puno, Cusco. ¿Está bien? Avísame. 3, 2, 1. Me hace recordar, Nicole, cuando terminamos, ¿está bien? Ahí está. Vamos con las 7. En Puno, debido a su altitud, clima y agentes modeladores, podemos encontrar muchos relieves. Uno destacable es la meseta del Collao, que es la más grande, pero no la más alta, porque la más alta es Bombón. Tiene gran cantidad de pasto donde puedes hacer ganadería. Entonces, meseta de gran altitud y, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a las mesetas? Se ubican por encima de 3.800, son intramontanas. ¿Qué significa intramontanos? Entre las montañas,
En este caso está rodeado de la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica. Esta cordillera está encerrando la meseta del Collao. La presencia del lago Titicaca, una meseta de gran producción ganadera, alpaca, por ejemplo, ¿no? La meseta más grande que tiene el Perú, pero no la más alta, porque la más alta es la meseta de Bombón en Junín. Mire, esta es la meseta. Y de gran producción. Ay, chicos, ya. De intramontano, entre montañas, que en su parte central se localiza la laguna de Titicaca. Se constituye en la mayor zona ganadera del Perú, bordeada por la cordillera de Carabaya y Barroso, donde la acción modeladora del lago favorece el asentamiento humano. Claro, lo que pasa es que el lago es un termorregulador, no lo olvides. A 3.800. No te olvides que Puno, la ciudad de Puno, la ciudad de Juliaca son bastante pobladas. Pero ¿cómo puede haber tanta gente? Lo que pasa es que el lago lo hace termorregulador. Clave 1, 3 y 5. Mm. 7. Clave entonces. Muy buena pregunta, Jerry. Justo eso les iba a hacer ahorita. ¿Por qué no la 2? Apúrense, apúrense. Eso le encanta hacer a San Marcos. Te va a complicar la vida así. Muy bien, Jerry, que te des cuenta. ¿Por qué no la 2? ¿Saben por qué o no? Ahí te quisieron engañar. Lago. Cocha, lago y laguna no son lo mismo. Laguna es algo más pequeño. Cocha es mucho más pequeño todavía. Lago Titicaca, no laguna. Una laguna es más pequeña, de poca profundidad. Una laguna generalmente se dice de menos de 5 metros de profundidad. El lago Titicaca tiene 15 metros de profundidad. Y eso le encanta hacer a San Marcos, complicarte la vida. ¿Por qué no la 4? Porque debe decir cordillera volcánica. Volcánica. Vamos por la 8. Muy bien, ¿te das cuenta? Muy bien, Jerry. No sé si el resto se dio cuenta, porque también en esa pregunta vi bastantes errores. Seguramente han marcado la 2 también, porque decía laguna Titicaca. No es laguna, es lago. ¿Está bien? Claro que sí, Mari. Me avisas a la última, por favor. Un especialista del INIA, que pertenece al Ministerio de Agricultura, recién asignado a Madre de Dios. El INIA es un órgano del Ministerio de Agricultura que se encarga de hacer estudios agrícolas ganaderos para mejorar. Recién asignado a Madre de Dios, estudia las características y aprovechamiento de las restingas. Determina el valor de verdadero o falso acerca de este relieve. Ya, son relieves de llanura amazónica cuando hablamos de las restingas. Son terrazas. Terraza quiere decir terreno planito elevado, pero ¿cuál es el problema? Que se inunda. Se inunda, ¿cierto o no? Un ratito, porfa, acá ha pasado algo. Ya, yo creo que ahí está mejor. Ya, entonces las restingas son terrazas elevadas, pero que no está tan elevada como un alto y que puede inundarse, ¿cierto? Son aptos para la agricultura, pero fundamentalmente una agricultura extensiva. Son extensivas. Entonces decimos, son relieves de la llanura amazónica, en ellas el cauce de un río se estrecha y profundiza, no, son terrazas. Esto podría ser los meandros, ¿no?
los barrizales, se inundan en épocas de grandes crecientes. En su superficie, dice, en su superficie se aprecian, plantaciones de té y arroz. ¿Qué dices? De té no, arroz sí, pero té no, falso. El té es más, el té está sembrándose más en la sierra, allá por el Cusco, por ejemplo, ¿no? En los valles longitudinales, en la sierra y en la selva alta. Allá en Quillabamba, en la selva alta de Cusco, están sembrando mucho té. Entonces, clave ahí sería, ¿está bien? Ah, lo sacas con la 4, qué bueno, eso es. Vamos por la 9. La selva alta tiene un relieve accidentado, pues forma parte de la cordillera de los Andes. Ahí se alterna la cadena oriental de los Andes y los amplios valles. Muy bien, chicos, por sus claves, así no se lo pidan, ustedes tienen que ir marcando y eso les va a hacer bien para su autoestima. Está hablando de los valles de la selva alta. Tiene suelos aluviales, ¿no? Fértiles, entre la cadena central y la cadena oriental. Son las áreas agropecuarias más productivas de la selva. Presentan cultivos agroindustriales, es decir, de alta producción, correcto. Presentan cultivos agroindustriales y alimenticios como el maíz amilacio. Y eso es falso, ¿por qué? Porque el maíz amilacio es de la sierra, especialmente de la quechua, si quieres enterarte un poco más. El choclo que comemos, ese es el maíz amilacio, viene de la sierra. Ahí está. Avísame, 3, 2, 1. Muy bien ahí por las claves que ustedes van lanzando. Sin temor a tener vergüenza, que dirán, no. Pregunta 10. Actividades de que pueden realizarse en algunas áreas no inundables llamadas, dice, y en los extensos depósitos. Muy bien. Las actividades agrícolas se pueden realizar en algunas áreas no inundables. No inundables. Cuando dice no inundables se refiere a los altos. Y en los extensos depósitos de limo que quedan visibles durante el periodo de estiaje. Allá, o sea, cuando reduce la lluvia, se está refiriendo a los barrizales. Es decir, la clave sería ahí la C. Los altos nunca se inundan, por eso la gente vive ahí. Y los barrizales en épocas de lluvia se descubren y por eso se cultiva, por ejemplo, el arroz, la yuca, que son plantas estacionales. Ahí está la 10C. 3, 2, 1. Acá en el relieve de la selva las preguntas son más directas. El problema es en la sierra, en la costa, donde te ponen muchas más cosas y te hace complicado. Relieves amazónicos denominados tahuampas. Allá, las tahuampas son terrenos pantanosos, siempre están inundados y, ¿no? Siempre están inundados. Crece variedades de palmeras, entre ellos la tagua, el cetico, el aguaje. Por eso que también se llaman tahuampas, ceticales o aguajales. Alguien de ustedes me preguntaba hace un rato. Entonces, estamos hablando específicamente de la selva baja y no de la selva alta. Falso, la 1. Tiene palmeras, ¿no? Meandros, ahí están los meandros. ¿Cómo se llama esta laguna que tiene forma de media luna o herradura? Rápido, chicos, ¿qué es esto que tú estás viendo acá? ¿Cómo se llama este relieve? ¿Qué es este relieve? Cochas, otro nombre. Cochas, otro nombre, conocida también como, ¿te acuerdas o no? Las tipixcas. Cochas o tipixcas, lagunas en forma de herradura o media luna. Los pobladores de la selva baja y crían, por ejemplo, el paiche. Son relieves utilizados para la acuicultura. Y vamos por la 12. Les voy a pasar la clave ya para que le tomen foto y no tener problemas, ¿ya? La selva baja, empleada casi por completo en la llanura amazónica, presenta una variedad de relieves con características y aprovechamientos diferentes. Respecto a estos relieves, señale lo correcto. Es propio de los altos inundables el No, pues los altos no se inundan. Falso. El Pongo de Aguirre está formado por el río Guayaga,
al desgastar la cadena central. No, cadena oriental debe decir. No, acá debe decir cadena oriental, por eso es falso. Las restingas amazónicas son espacios de gran producción de café, cacao y caña. ¿Qué dice? Las restingas, falso. La caña es de la costa, pero tengan cuidado, costa y ahora la selva alta. Acuérdense, la selva alta está cultivando café, cacao. La caña está cultivándose en la selva, aunque acá estaría muy... Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto y voy a dejarlo como selva alta, para que no se confunda. Están cultivando en la selva alta. Y la caña es el café, cacao principal es de la selva alta, pero la caña, aparte de la selva alta, se está cultivando en la costa. Muy bien, la 2 entonces dado. Luis, el cetico es un tipo de palmera, así como el cetico es como un tipo de palmera como el aguaje. ¿Están viendo acá? Esta palmera podría ser tagua, podría ser cetico o podría ser el aguaje. Por eso el nombre de ceticales, aguajales o tahuampas. ¿Está bien, Luis? Y jóvenes, con esto estamos terminando. Ahí está la pregunta 5, chicos. Con eso estoy terminando. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense bastante. El tema de hoy es amplio. Hay que recordar bastante. Hay que darle una repasada más, por favor. Hay que darle una repasada más. Y a Mari, chicos, ¿está bien? Hay que darle una repasadita, ¿ya? He visto algunas fallas. Ahí está la pregunta 6. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chicos. Gracias. Rosmari, nos vemos.